Bueno, vamos a continuar con la clase, pero primero vamos a esperar un par de minutitos a que se nos conecten los compañeros para eh, terminar con este tema, ¿no? Entonces nos daremos 2 minutitos y luego retomamos. Bueno, entonces estábamos, ya habíamos visto, ¿no? Que viendo esto de la legitimación y desde el punto de vista de la entidad de intermediación financiera, ¿no? No hay que solamente acompañar el título ejecutivo, sino también algunos otros documentos, ¿no? Este de la legitimación activa, como sería el poder, la inscripción en fondo empresa y aquellos otros que estábamos relatando al final del, de, del anterior, de la primera parte de la clase, ¿no? Y señala también en la misma norma que si carece de fuerza ejecutiva el documento, declara que no hay lugar a la ejecución mediante un auto interlocutorio. ¿No? En el caso de las entidades de intermediación financiera, es casi nula la posibilidad de que el documento carezca de fuerza ejecutiva, ¿no? Como ya habíamos visto, son contratos que son creados eh, y para asegurar son creados para asegurar la recuperabilidad del crédito y también se establecen o se suscriben de manera masiva, ¿no? No hay muchos cambios en las cláusulas, por lo que se asegura que sea uno de estos que constituye un título ejecutivo. Ahora, dentro de la sentencia inicial, también va a disponer que se cite de excepciones a la parte ejecutada y si fueren opuestas las excepciones, se va a seguir el procedimiento que establece el artículo 382 del Código y si no se oponen excepciones, la sentencia se va a tener por ejecutoriada y se pasará directamente a la fase de ejecución observando el trámite del 397, ¿no? Entonces, este parágrafo en particular también reviste importancia porque establece que se va a citar de excepciones a la parte ejecutada, ¿no? El, y el, si no pusiera excepciones, se va a tener por ejecutoriada, ¿no? Entonces, ahí es cuando se abrevia el proceso, ¿verdad? Se cita de excepciones y tiene el plazo que se establece en la norma para poder establecer en 10 días oponer sus excepciones, ¿verdad? Y solamente puede oponer o puede establecer estos argumentos, ¿verdad? Más allá no puede argumentar, ¿no? Falta de fuerza ejecutiva, incompetencia, litispendencia, ¿no? La prescripción. Entonces, en, en una vez hemos visto que
nos han calificado el título, el- nos han calificado el documento de préstamo como, con esta excepción, ahorita les veamos, con falta de personería, ¿no? Porque el del banco, como hay varios representantes del banco, ¿verdad? Algunos firman en los procesos judiciales, otros otras cosas, otros se ocupan de la persona judicial, ¿verdad? De la administración, ¿no? Entonces, hay varios representantes con diferentes facultades y como habían cambiado de poderes, justo el que no tenía que firmar el documento el que no tenía el que no tenía facultades para firmar los documentos de crédito, había firmado el documento de crédito, ¿no? Y, o sea, el abogado del demandado se ha dado la tarea de leer in extenso todo el poder, ¿verdad? Que es un poder de unas 20 o 30 páginas y ha corroborado que no existía pues la facultad de esa persona de poder eh, contratar, ¿no? Operaciones, realizar contratos de operaciones activas, ¿no? De préstamos. Entonces, ¿qué ha dicho? Falta de personería. ¿Y qué ha dicho el juez? ¿No? Ha dado curso pues a la excepción, porque revisado el poder, no tenía la facultad expresa para poder realizar ese tipo de operaciones. ¿Y qué ha pasado? Por ende, $108,000 ha perdido el banco, ¿no? Entonces, no es, no es chiste realizar estos poderes o ejercer la representación de las entidades de intermediación financiera, ¿no? Está en juego cantidades grandes de dinero, ¿no? Ahora, bueno, en todo caso, se va a citar decepciones y si en 10 días no contesta, entonces, ¿qué va a pasar? Se va a tener como ejecutoriada la sentencia. ¿Qué quiere decir ejecutoriada la sentencia inicial? Pues que ya no va a admitir más recursos en contrario, ¿no? Eso que la ejecutoria es el, el- es el acto por el cual el juez declara, ¿verdad? Que la sentencia pasa a tener autoridad o calidad de cosa juzgada y que en consecuencia ya no se puede apelar. O sea, la ejecutoria es un estado en el que se tiene que cumplir sí o sí la última resolución del juez, o sea, la sentencia. Y si no, dentro del plazo establecido por ley, tengo que apelar. Y si no puedo apelar, ¿verdad? Entonces también va a ser ejecutorial, ¿no? Y hay dos situaciones por las que tal vez no pueda apelar, o porque me he hecho vencer con el plazo, que es una, y otra es porque la ley señala que a ese tipo de resolución no se le va a apelar. Entonces, los únicos dos casos. Luego sí es apelable. Ahora, también hay que decir que en la sentencia inicial, Doc, ¿podría sí, repetir, por favor, ese tema de los que no son apelables, por favor? de los que no son, ¿qué? Perdón. No sé. De los que no se pueden apelar, o en este caso, de los, Ah, ¿por qué conceptos no se puede apelar? solamente no se puede apelar en dos oportunidades, ¿no? Porque te has hecho vencer con el plazo, porque la ley siempre establece un plazo para apelar, así 10 días, 5 días, depende de la resolución, ¿verdad? Eh, si no has recurrido dentro de ese plazo, entonces ya no puedes apelar. Ha prescrito tu derecho a presentar ese recurso, ¿no? Entonces la sentencia tiene que cumplirse. Y la otra posibilidad es porque la norma, la misma ley así lo establece y señala expresamente, la presente resolución o X tipo de resolución no será apelable en ningún efecto, ¿no? Entonces, ahí no puedes apelar, pues.
¿no? ¿Qué merecería si tú ves vulnerado tu derecho un recurso constitucional o una acción constitucional, ¿no? Pero la norma establece que no hay más recurso contra esa resolución. Los únicos dos casos en los que no se puede apelar. Después todas las resoluciones son apelables, ¿no? Algunas en el efecto devolutivo, otras en el efecto suspensivo y otras en el efecto diferido, ¿no? Pero todas son apelables o recurribles, ¿no? Y la apelación no es el único recurso que existe, ¿verdad? También existe el recurso de reposición dentro de los primeros 3 días para que una autoridad judicial advertida de su error por la parte pueda corregirlo y expedir la resolución que en derecho corresponda. Eso. Está bien, doctor, gracias. Ok. Entonces, eh, seguimos, ¿no? Entonces, la sentencia inicial, ¿no? Cuando no sea, cuando no, no ponga excepciones, o sea, no conteste y yo ponga excepciones nuestro demandado, ¿no? Va a pasar, dice, a la etapa de ejecución de sentencia, ¿no? Ahora, si presenta excepciones, entonces, ¿qué va a pasar? La sentencia inicial no se va a ejecutoriar, sino que va a, eh, va a pasar 20 días, ¿verdad? En los que la autoridad va a considerar la demanda y las pruebas acompañadas a la demanda y las excepciones y las pruebas acompañadas a las excepciones. Por ejemplo, ¿qué tal si el banco acompaña, como banco acompañamos una liquidación que dice debe en capital, intereses y multas, todo, debe 15,000 bolivianos, ¿verdad? Y de ahí se deduce, ¿verdad? Un monto de capital y de intereses y el demandado dice, no pago documentado, ¿verdad? Excepción de pago documentado porque yo tengo los vouchers de depósito que dicen que debo menos dinero al capital y puede pasar, ¿verdad? Puede ser un error o una falta de actualización del sistema del banco y que lo han impreso así. Entonces, excepción de pago documentado y dentro de ese plazo se va a a considerar y luego se va a dictar una sentencia que se llama sentencia definitiva, ¿no? Que el, esta sentencia definitiva va a poner fin al proceso y en su caso, a ordenar el pago o va a dictar probada la demanda y en su caso ordenar el pago de lo demandado o tal vez va a dictar, va a tener como probadas las excepciones y en su caso no va a ordenar el pago o va a ordenar el pago solamente en una fracción de lo demandado, ¿no? Entonces, eso para la parte de la sentencia y luego se va a pasar a la etapa de ejecución, ¿no? Pero contra la sentencia definitiva dice que resuelva las excepciones, se podrá plantear recurso de apelación que se conceda en el efecto devolutivo conforme a los artículos 261 y siguientes del Código Procesal Civil, o sea, esta misma ley 439, en todo lo que sea pertinente, ¿no? Entonces, el, este tipo de procesos eh, solamente es recurrible cuando exista, digamos, la sentencia definitiva y únicamente ah, en el efecto devolutivo, ¿no? Lo que quiere decir que no se va a detener la tramitación del proceso, sino solamente el, se va a enviar fotocopias, ¿verdad? No se va a enviar el original del proceso al superior en grado y lo único que se va a detener va a ser la última etapa, ¿verdad? La del pago o eh,
la etapa de remate, adjudicación y de pago a los acreedores, ¿no? Porque todavía eso va a estar, digamos, por definirse, ¿no? Pero eso es lo único que se va a quedar hasta que la, hasta que la apelación se resuelva. Por lo demás, va a seguirse tramitando nomás. eh, Acto de audiencia de primer remate, de segundo remate, ¿no? Entonces, pero hasta que esté pendiente el pago para definir de acuerdo a la sentencia, digamos, de grados y preferidos, si es que existen varios acreedores, o el monto de la sentencia a favor del acreedor en caso de que sea uno nomás, ¿no? Entonces, eh, seguiremos viendo y en, en un minutito, por favor, está sonando mi puerta. Enseguida vuelvo. Ok, entonces ahora sí vamos a continuar, ¿no? Ahora ya habíamos visto esto del recurso de operación en el efecto devolutivo, ¿no? Y existe también la posibilidad de la ejecución provisional de sentencia, ¿no? Que señala, ¿no? Vamos a revisar el artículo 550 que dice acá, ¿no? Y este, digamos, mediante la presentación de una garantía, poder continuar con la etapa de ejecución, ¿no? Creo que nos hemos pasado, ¿no? El 550, que está, no, no, 450 debe ser. No, me he equivocado de número en la diapositiva. Vamos a buscarlo acá. No, ahora aquí está la ejecución provisional de la sentencia, ¿verdad? ¿No? En el efecto devolutivo, dice, en cuyo caso se permite la prosecución del trámite en lo principal sin perjuicio de la alzada, con indicación de las piezas estrictamente, ¿no? Y lo que señala esta ejecución provisional, ¿no? En realidad es que si yo quiero que se ejecute, o sea, que me paguen, ¿verdad? El,
el, de una vez con el producto del remate, ¿no? Yo tengo que asegurar al juez que de primera instancia que que el auto de vista, o sea, la resolución del recurso, va a ser también a mi favor, para lo que yo tengo que otorgar una fianza de resultas, ¿no? Y la fianza de resultas eh, es una garantía real, ¿verdad? Que más o menos cubra el monto de, de- de la, de la ejecución, ¿no? Y que cuando se confirme la sentencia en el auto de vista me lo van a devolver, ¿no? Entonces tengo que estar tan seguro como para poder hipotecar un bien y que de una vez me paguen, ¿no? Ahora, junto con la sentencia inicial, ¿verdad? Digamos que, bueno, hasta ahí es si es que han presentado excepciones, ¿verdad? Y luego se pasa a la etapa de ejecución, pero si es que no han presentado excepciones, ¿verdad? Y se va a ejecutoriar la sentencia inicial, ¿no? Antes de que en ese plazo eh, de que desde que se le cite hacia adelante, yo tengo que hacer la averiguación patrimonial en caso de que no tenga un bien con, calificado como una garantía hipotecaria, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un inmueble hipotecado, lo primero que tengo que hacer es perseguir el remate de ese bien inmueble, porque la norma señala también que no se puede afectar de una manera excesiva el patrimonio del deudor, no solamente hasta el monto de lo perseguido. Entonces, habría que ejecutar ese bien que está como hipotecado por nosotros, por el banco, ¿no? O si existen otras deudas que son, digamos, con función social, como los impuestos, la asistencia familiar, los gastos, las deudas de sueldos de vengados. Entonces, ahí estaríamos ya bajando la preferencia o la recuperabilidad, ¿no? Y podríamos hacer una búsqueda, una averiguación patrimonial para anotar otros bienes, ¿no? O en su caso, si es un préstamo que el banco ha entregado con garantía personal y no existe una garantía hipotecaria, entonces también hay que hacer de manera, digamos, obligatoria, ¿no? La averiguación patrimonial, ¿no? Que se realiza en la misma demanda y que se da curso en la sentencia inicial, ¿no? Entonces, lo que se hace es en la demanda solicitar que el juez ordene la notificación a las instituciones que tienen el registro de la propiedad o el registro patrimonial de las personas, que es derechos reales, tránsito, Conteco y ASFI, ¿no? Derechos reales los inmuebles, tránsito los vehículos, Conteco las líneas telefónicas y ASFI el dinero en las cuentas de los bancos, ¿no? Entonces se notifica y hay que tramitar la certificación de derechos reales a nivel nacional, lo propio de tránsito, lo propio de Conteco, y los bancos van acompañando solo por la simple notificación al proceso, las notificaciones de las cuentas de las personas, ¿no? Entonces, eh, una vez admitida la demanda, tenemos que darle recaudos al oficial de diligencias para que vaya a notificar a las instituciones y una vez notificadas con la fotocopia del proceso, ¿verdad? Del memorial, la orden o la sentencia inicial y la notificación, me voy a personar a estas tres instituciones a tramitar las certificaciones. Y en el caso de que la certificación, bueno, la cuarta no, porque la ASFI, como les digo, los bancos van a ir acompañando de manera automática por la simple notificación a la ASFI. Y estas certificaciones pueden ser negativas o positivas, ¿verdad? La certificación negativa eh, va a dar cuenta de que no existen eh, bienes registrados a nombre del deudor o de los deudores y garantes, ni en derechos reales, ni en tránsito, ni en Conteco. Y las cuentas de la ASFI o tiene cuentas con montos mínimos, ¿no? Como un boliviano, 10 bolivianos, montos que no vale la pena
realizar eh, la reclamación y el cobro, ¿no? Entonces, si verificamos que no existe, ¿verdad? La posibilidad de recuperabilidad porque esto es negativo, esto es negativo, esto es negativo y estos son montos mínimos, tanto de los deudores principales como de los garantes, y hay que hacer de todos al mismo tiempo, ¿verdad? Es mentira que el banco primero averigua de los deudores y después de los garantes recién en caso de que los deudores no tengan nada. Es de todos al mismo tiempo y así se ordena, entonces así hay que hacer. Y entonces, al no existir bienes, ¿no? Lo que hay que realizar es un reporte con estas certificaciones originales a la entidad de intermediación financiera para que eh, se proceda al informe de castigo, se lo envía a Central de Riesgos y se pueda cobrar los honorarios del proceso que se ha enviado a castigo. O puede que la certificación en su caso sea positiva, eh, para lo cual, digamos, se va a verificar la existencia de patrimonio en algunas de estas instituciones y se va a tener que iniciar las medidas previas al remate o el cobro, ¿no? Una vez averiguadas, averiguados los bienes a nombre del deudor o los garantes en estas instituciones o las cuentas en la ASFI, lo que hay que hacer es solicitar, digamos, o establecer el embargo y las anotaciones preventivas o en su caso las hipotecas judiciales sobre estos bienes, ¿no? Y bueno, el banco va a estar a la espera, va a remitir los fondos, va a congelar los fondos y va a estar a la espera de la orden de remisión, ¿no? Entonces, para ello, una vez anotados, hipotecados, ¿verdad? Asegurados con las anotaciones en sus registros respectivos, vamos eh, vamos a proceder a la ejecutoria de la sentencia, ¿no? No olvidemos que la averiguación patrimonial vamos a empezarla desde la notificación con la demanda o la citación en todo caso sería, ¿verdad? Entonces, vamos a esperar hasta la ejecutoria de sentencia en caso de que todavía no esté ejecutoriada, ¿no? Y una vez que tengamos la ejecutoria de la sentencia, ¿no? Vamos a proceder con las medidas previas al remate. Y las medidas previas al remate son, son estas cuatro que están establecidas en el artículo 416 del Código de Procedimiento Civil, ¿no? Ahora, las medidas previas al remate, ¿no? Pa- eh, Primero, tiene que estar ejecutoriada la sentencia y yo voy a solicitar al juez que ordene la notificación a la alcaldía, a derechos reales y también establezca un perito evaluador para el bien que va a ser llevado a remate, ¿no? Entonces, la alcaldía me va a certificar lo que es el estado impositivo, ¿no? ¿Cuánto debe de impuestos este bien que va a ser llevado a remate? Luego, derechos reales me va a certificar el estado hipotecario, ¿no? ¿Cuántos gravámenes más y anotaciones o trámites comprimidos o trámites pendientes tiene ese bien inmueble registrado, ¿no? También en caso de que sea propiedad horizontal, va a solicitar se reporte si existe deudas por expensas, ¿no? Como les digo, en caso siempre de que sea una propiedad horizontal. Y la otra medida es la evaluación o el avalúo pericial o la evaluación del perito, mediante el cual se establece el valor real comercial del bien que va a ser llevado a remate, ¿no? Recordemos que, bueno, el juez no es pues arquitecto o mecánico,
no tiene conocimientos específicos para poder determinar el precio de un bien, ¿no? No puede decir, ah, me parece que esto vale $1,000 y yo pagaría por esto, digamos, 5,000 y por esto 500, ¿no? Eh, no puede tenerse bajo ese criterio al, el valor de los bienes que se va a llevar a remate. Entonces, se va a nombrar un perito que, entre otras cosas, es un profesional especializado en el área y ese profesional va a establecer el valor comercial del bien. Y sobre el valor, bueno, se va a notificar a las partes para ver que estén de acuerdo con el avalúo y sobre ese valor que se establece en el avalúo se va a llevar a cabo el primer remate. Y luego, eh, si nadie se presenta al primer remate, va a haber un segundo remate con una rebaja del 20% del, del valor del avalúo. Y antes, en el anterior procedimiento, existía una segunda rebaja al 50%. Entonces, todos iban a comprar del remate, del tercer remate, porque estaba rebajada al 50%. Pero ahora no hay segunda rebaja, solamente existe una rebaja. Y si no se lleva a remate, entonces habría que seguir pidiendo, pues no, nuevo señalamiento de remate hasta que se venda o hasta que la entidad de intermediación financiera se adjudique, ¿no? A cuenta del pago de la deuda que tiene el obligado con la entidad de intermediación financiera, ¿no? Pero también existen problemas al adjudicarse los bienes de los deudores, porque el banco, como su objeto principal no es, ¿verdad?, ser una casa inmobiliaria, sino intermediar con dinero, no puede apropiarse a nombre de la institución o del banco, irse apropiando los bienes o los inmuebles que se ha adjudicado en los procesos judiciales o porque han sido otorgados sin garantía, ¿no? La norma le establece un plazo de 1 año para la venta del bien, ¿no? O si no, en su caso, que sea utilizado si es un inmueble para la sucursal del banco, o sea, para ejercer la misma actividad. Pero no puede, digamos, estar ahí nomás a nombre del banco, ¿no? Y por eso los bancos y las entidades de intermediación financiera tienen un, una oficina que se llama Departamento de Venta de Bienes Adjudicados, ¿verdad? Para poder vender a precio comercial los bienes que se han adjudicado en segundo remate, ¿verdad? Con la rebaja del 20% y así poder también procurarse, digamos, la recuperación del monto, no tal vez del monto defraudado, ¿verdad? Pero del monto en mora, ¿no? Porque algunos se constituyen en mora no con el ánimo de defraudar, sino por alguna situación, a causa de una situación de fuerza mayor o fortuita que no le ha permitido eh, mantener la economía o mantener su capacidad de pago como la había declarado en el banco. O tal vez se ha sobreestimado, ¿verdad? Y ha dicho, sí, puedo pagar y ha inflado un poco eh, sus, eh, sus declaraciones, sus formularios, le han otorgado el préstamo y efectivamente no podía pagar, pues. Entonces, y luego eh, procesan y les llevan a remate, ¿no? Y bueno, con el remate concluiría el proceso monetario ejecutivo, ¿no? En el que participa la entidad de intermediación financiera para la obtención o la recuperación de sus créditos, ¿no? Pero aquí también pueden intervenir terceristas con demandas de derecho de pago preferente. Y bueno, ahí ya tendría que configurarse un orden de preferidos para eh, poder establecer quién es antes que quién. Y bueno, ese es un poquito muy resumido cómo va el proceso, ¿no? Ahí termina la lección. Hasta aquí
va a ser también el examen, luego solamente tenemos eh, un temita o dos de seguros y con eso concluimos y eh, bueno, el trabajo final es, ya les anticipo, tiene que ver con lo que ya hemos hecho en los anteriores dos trabajos, ¿verdad? Es realizar solamente un contrato y además su demanda monitoria ejecutiva con alguna otra referencia normativa, ¿no? Que se va a otorgar la instrucción, se va a cargar, ¿no? De aquí a la plataforma y nada, ¿no? Por lo pronto tenemos el examen el viernes también del segundo parcial. Tienen todo el material también en la plataforma. Si desean, los comparto también al WhatsApp y para que puedan revisarlo y también rendir el examen. Entonces, si tienen alguna duda o comentario acerca de este proceso y de Sí, cómo, sí, sí, es con respecto al material que tenemos en el Moodle. Solamente tenemos para el segundo parcial lo que son las diapositivas del profesional abogado en la primera y segunda parte y el tema de contratos bancarios. Esta información de lo que estamos avanzando ahora, que son los juicios monitorios, ¿no? sí, Esto no tenemos esta diapositiva, es el tema opuesto, ¿no? sí, sí la voy a subir ahorita Ya, y también se las comparto al WhatsApp. ya. Sí, Sí, mejor, por favor, doctor. sí, Y con respecto al trabajo del contrato, doctor, en el Moodle hay un modelo, ¿no es verdad? Nosotros tenemos sí. que hacer igual que ese modelo. Sí, es así a seguir. Pero en realidad hay que hacer un contrato, pero desde como si fueran una entidad de intermediación financiera, ¿no? Entonces, tomando en cuenta algunas cláusulas nomás, porque ese contrato es muy largo, ¿verdad? Entonces, están ahí algunos puntos específicos y todas esas cláusulas que se Ah, señalan están ahí en esas imágenes, ¿no? Entonces, pueden extraerlas y hacer, digamos, un contrato mucho más corto, sí, ¿no? correcto. Ajá. Eso. Oh, ya, 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 está bien. Y con respecto al trabajo que tenemos que entregar para el viernes, es con respecto a este tema que hemos avanzado, ¿no es verdad? ¿Cuál Sí, es el proceso que se tiene que seguir para hacer juicio? sí, sí. Es esto Oh, mismo. y entonces sería el examen, el tema 6, el 7 y el 8. Sí, sí, solo eso. Ya, doctor, está bien. Gracias. Ok, no, de nada, más bien, gracias por aclarar, para que no haya más dudas al respecto. Entonces, quedamos ahí y nos vemos el día del examen, pues. Buenas noches. Hasta luego.